Todos bienvenidos a su iglesia bautista Discípulos de Cristo en la ciudad de Artesia, California. Vamos a comenzar con la lectura bíblica del Salmo 24. Bienvenidos a todos los que están conectados también en las redes sociales, en Facebook y en Instagram. Salmo 24, vamos a leer. Son 10 versículos. Muy precioso el Salmo. Dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Gloria a Dios. Vamos a cantar eso entonces. Él es el Rey de gloria. Listo. ¿Quién es el Rey de gloria? Me persigue con su amor, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. Él es el Rey de gloria, Él me lo ofrece. Oh Rey del universo y príncipe de paz, revelándome los cielos, los misterios que me dan. Mi espíritu lo anhela, de su gracia y su verdad. ¿Quién es el Rey de gloria? Hijo de hombre, Hijo de Dios. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi fe, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso,
Jesucristo, Dios poderoso, Rey de vida, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de vida, Rey de gloria. Ese Rey de gloria me persigue con su amor, me sombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. Él es el Rey de gloria, Él me lo ofrece hoy. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de vida, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de vida, Rey de gloria. Jesucristo, Dios poderoso, Rey de vida, Rey de gloria. Nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de vida, Rey de gloria. Él es el Rey de gloria. Gloria a Dios. Vamos a la palabra, hermanos. Así que les voy a pedir que busquemos Efesios capítulo 4. Después vamos a orar. Efesios 4, versículo 11 al 15. Espero que todos hayan tenido una buena semana. La palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 15 dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Jesucristo. Gloria a Dios. Ahora leamos Gálatas capítulo 5, versículo 1. Dice así: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez
sujetos al yugo de esclavitud. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por este tiempo. Gracias porque tú has traído, Señor, a tus hijos a este lugar. Algunos otros vienen de camino. Te ruego, Señor, que los traigas con bien. Y oramos, Padre, para que todos juntos nos gocemos en ti, nos gocemos en tu palabra y que seamos obedientes, Padre, a todo aquello que tú nos dictas. Bendito Dios, en el nombre de Jesús te pido que no sea yo hablando, sino tú, a través de mis labios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Bueno, vamos a hablar de un tema que yo le he puesto al título ¿Cómo maduramos? Y quiero hablar hoy de la madurez espiritual. Y esto no es algo que se mide a través de la edad de cada uno, ni de los años que tenga de asistir a una iglesia. La madurez espiritual, así como acabamos de leer en la Escritura, se mide a través del crecimiento a la medida de la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Nuestro punto de comparación siempre va a ser el Señor Jesús. ¿Cómo estamos a la par del Señor? ¿Nos estamos pareciendo cada día más? O sea, esto es una comparación que tenemos que hacer. ¿Qué tanto nos parecemos a Jesús? Esa es la pregunta. ¿Cómo podemos hacer para poder alcanzar esa anhelada madurez? Vamos a estudiar por lo menos 4 elementos que nos van a conducir hacia esa madurez espiritual que tiene que ser anhelada por nosotros. Amén. Esa es la parte que nosotros debemos de poner en práctica. Lo que usted va a poner para lograrlo es la disposición. La pregunta es, ¿está usted dispuesto? Debe saber que no procurar un avance en nuestro crecimiento espiritual es seguirle el juego a Satanás, ¿verdad? Por ejemplo, los policías cuando apresan a alguien le ponen unas esposas, se las ponen atrás. La idea de eso es que no quieren que el preso se escape, quieren inutilizar al preso y quieren lograr que le sea muy difícil moverse a esa persona. Ya ve, estando atado de la parte de atrás es muy difícil correr, es más fácil caerse de esa manera. Entonces, en el plano espiritual, Satanás nos quiere poner las esposas. Fíjese, nos quiere inutilizar, atados a los vicios, a la tentación y al pecado. Hay estancamiento espiritual porque nosotros así lo queremos. Ese es el problema. Y lo peor del caso es que nosotros mismos somos los que nos ponemos esas esposas espirituales, ¿verdad? Por ello es importante este tema, ¿cómo maduramos? El primer elemento para poder madurar, hermanos, debemos conocer a Dios y caminar en relación recta con Él. Amén. Amén. Leímos ya Efesios, lo vamos a leer nuevamente, Efesios 4, del 11 al 15. Dice así: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta ahí creo que es un llamado, pero dice después, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Fíjense varias cosas que habla ahí. Primero dice unidad en la fe.
Una de las cosas que caracterizan a la iglesia cristiana es que siempre andamos en pleitos. Bueno, casi siempre, no siempre. Pero es una de las cosas en las cuales nos vemos envueltos muchas veces. Y los pleitos, ¿a qué llevan? A divisiones, ¿verdad? Entonces no estamos cumpliendo con lo que dice la Escritura. Dice unidad en la fe. Estamos unidos porque creemos en un Dios perfecto, creemos en Jesucristo que hizo la obra por nosotros, ¿verdad? Y Él viene a ser el ejemplo máximo, ¿verdad? Dice la Escritura, ahí mismo, ¿verdad? Del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cuánto conocemos a Jesucristo? ¿Hemos llegado a conocerle plenamente o todavía lo hacemos superficialmente? Yo creo que tenemos que tener mucha profundidad cuando vamos y tenemos un encuentro con el Señor. Cuando digo profundidad, orar con Él, conocerle bien, y a través de la lectura bíblica nos damos cuenta cómo es el Señor. Y dice, ¿cómo? A un varón perfecto. En Cristo no hubo imperfección, hermanos, sino que solamente perfección. A pesar de que era un hombre, dice la Escritura que nunca pecó, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese debe de ser el objetivo de cada uno de nosotros, llegar a esa plenitud del varón perfecto que es Jesucristo. La palabra madurez, hermanos, viene del griego teleios, que significa lograr un límite, alcanzar una meta. De manera que según esta definición, madurez significa caminar hacia un fin, caminar hacia un objetivo, avanzar hacia una meta. Ese debe de ser nuestro caminar diario. Amén. Cada día de nuestra vida tenemos que ser mejores, no peores. A veces como que damos pasos para atrás. Y en lugar de dar una solución a una cuestión, el orgullo nos gana y decimos no, ¿verdad? Nos ponemos los moños. Y no se trata de eso, sino que de reconocer dónde estamos parados. Y vea usted que esta definición nos muestra que no es algo que se adquiere de la noche a la mañana, es un proceso. No amanecemos un día y de pronto somos maduros espiritualmente. Eso no va a suceder. No se trata que Dios lo va a soplar a usted divinamente y de repente se va a convertir en un Pablo o en un Pedro. No, ellos también tuvieron que pasar por un caminar, por un avance. Esto es poco a poco, es progresivo, pero debemos de ir avanzando, no retrocediendo. ¿Cómo lograrlo? Bueno, mire, primero, si usted es un neófito o alguien nuevo, está empezando a caminar en el Evangelio, ¿qué tiene que hacer? Pues vaya a las clases de escuela dominical, asista a las reuniones de mujeres, de hombres, a las vigilias, a los cultos del viernes, a los servicios del domingo, en fin, todas las actividades de la iglesia. Esa es una manera en la cual usted está creciendo espiritualmente, poco a poco caminando con Dios. Si usted ya caminó un tiempo con Dios, si usted ya es una persona que tiene mucho tiempo en la iglesia, además de todo lo anterior, nos tenemos que convertir en maestros. No es posible que usted tenga 20 años caminando con el Señor y todavía ser un alumno. Es una carrera que usted tiene que terminar. Mire, los seminarios duran cuando mucho 6 años. Y luego, si usted quiere hacer una maestría, son 4 años más. Y si quiere echarse un doctorado, pues otros 4, ¿verdad? Estamos hablando de 14 años, ¿verdad? Pero hay muchos que tienen 30 años en el Evangelio y no llegan ni a kinder. Perdón que lo diga, pero
Así es. Entonces, como líderes debemos de impulsar a todos los miembros a lograr una mejor condición espiritual. Amén. De aquello de que pasa algo y alguien le dice 4 cosas feas en la cara, pues usted tiene la madurez suficiente para, mire, contenerse. Ahí es donde salen a la luz el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Y en lugar de pegarle una ganchada o decirle 4 cosas, ¿verdad? Usted le dice que Dios te bendiga, está diciendo algo que no es cierto, ¿verdad? O sea, es la manera en la cual vamos a reaccionar. La actitud tiene mucho que ver y es cuando cultivamos, ¿verdad?, el fruto del Espíritu Santo. Entonces, así como una madre asiste y ayuda a su bebé recién nacido, lo alimenta, lo cuida, lo baña, lo cambia, hace todo por él, así nosotros también nos debemos de convertir en maestros, nos debemos de convertir en guías espirituales, de tal manera que podamos ayudar a otros. Amén. La madurez no es optativa. Usted llega a un McDonald's y ve el menú y se da cuenta que hay una serie de combos, ¿verdad? Así le llaman. Una variedad donde escoger. Mire usted, de carne, doble carne, pollo, alitas, de todo. En la vida espiritual, Dios no le está dando opciones. No hay combos espirituales. ¿Ok? El Señor no le está preguntando, ¿quiere llegar a ser maduro, mi hijo? No, es algo que nosotros debemos de anhelar, debemos de cultivar diariamente. Dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos. Mire, todos tenemos que llegar a ese punto, no nos podemos quedar atrás. Y el Señor lo da por sentado. La madurez, como lo repito, tiene 3 características: unidad en la fe, vamos por el mismo camino; unidad del conocimiento de Jesucristo, lectura y comunión con Él; y lograr alcanzar la medida del varón perfecto. Amén. Gloria a Dios. El segundo paso, la segunda escala en ese plan espiritual para ser maduros, debemos comprender cuál es nuestra verdadera identidad como cristianos. ¿Usted sabe quién es? Sí, me van a decir, yo me llamo fulano de tal. Pero más allá de eso, en el ambiente espiritual, quiero que busque por ahí Juan capítulo 1, Evangelio según San Juan, capítulo 1, vamos a leer versículo 11 y 12. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted es un hijo, usted es una hija de Dios. Todos los que estamos aquí, yo espero, ¿verdad?, que todos seamos hijos de Dios. Necesitamos entender esto y aplicarlo en nuestras vidas. Tener claro el testimonio del Espíritu Santo de que somos hijos de Dios. Amén. Él nos adopta como hijos y coherederos, dice. ¿Qué significa eso de ser coherederos? Un heredero, ¿quién es? Es aquel que pues tiene derecho a todas las posesiones que tiene el Padre, ¿verdad? Entonces Él nos ha hecho también coherederos junto con Cristo, con todas las bendiciones celestiales. Ahora, tenemos que anhelarlas, tenemos que buscarlas, tenemos que ir en pos de ellas. Amén. Busquemos Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17. ¿Por qué decimos esto? Bueno,
estábamos hablando acerca del testimonio. Dice, el espíritu, mire cómo está escrito espíritu, está escrito en mayúscula, o sea que se refiere al Espíritu de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, ¿ok? Ahí hay una comunicación de que somos hijos de Dios. ¿Cómo está seguro usted que es un hijo o una hija de Dios? A través del testimonio que nos da el Espíritu Santo. Amén. Y dice el versículo 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Algunos únicamente nos referimos a la herencia de bendiciones, pero también el Señor sufrió por muchas cosas, hermano. Pasó por el tiempo de la pasión, le llamo, todo lo que sufrió el Señor Jesucristo hasta morir en una cruz. Y esa parte es la que no nos gusta a nosotros, porque también estamos heredando esa parte. Eso no quiere decir que no nos vamos a librar de las tribulaciones, van a llegar, ¿verdad? Así que espérelas, pero espérelas con fe, con valentía, porque Cristo está con usted. Amén. Entonces necesitamos aplicar esta verdad que dice ahí a nuestra vida, viviendo como verdaderos hijos de Dios. ¿Cuál es su ID? Su ID es hijo de Dios. Por ejemplo, mire, si nos vamos al mundo, usted mira a los grandes basquetbolistas. Este hombre de los Lakers que se llama LeBron James, no sé si ha escuchado hablar de él. Es un buen jugador de básquetbol a pesar de su edad, porque ya a los 39 años ya es considerado alguien mayor en el deporte. Pero es un hombre que practica y practica y practica horas y horas y horas. Entonces, si usted es un hijo de Dios, tiene que practicar lo que Dios practica. Si practica el pecado, es un hijo de Satanás. Así que entendamos cuál es nuestra verdadera identidad, que somos hijos de Dios. Amén. Amén. Y coherederos con Cristo. Gloria a Dios. Tercer paso, tenemos que reconocer la realidad de la oposición satánica o la oposición maligna. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Sabía usted que Satanás está organizado estratégicamente para oponerse a usted? Dice la Biblia que está organizado como un frente militar. Principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales en las regiones celestes. Son rangos como en la milicia. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Como dice Efesios, fortalecernos en el Señor de la siguiente manera. Número uno, vistiéndonos con toda la armadura de Dios. Nuestra lucha es espiritual. Nuestras armas son espirituales, no carnales. Yo no entiendo cómo hay cristianos que andan o armados o con guardaespaldas. Y mire, hay pastores que andan su séquito de guardaespaldas. Entonces, ¿de qué se trata eso? ¿Verdad? Si nuestra lucha no es carnal, o usted si le sale un ladrón, bueno, aquí tengo una más grande, ¿verdad? Y le saca una arma poderosa ahí. No se trata de eso. O sea, debemos de
pelear con las armas que el Señor nos ha dado. Usted no va a responder de la misma manera que se responde en el mundo. Violencia con violencia. ¿A qué lleva eso? A la muerte. Así de fácil. ¿Qué debemos de hacer? Oración, lectura bíblica, ayuno, para estar firmes en contra de las acechanzas del diablo. No podemos enfrentar una lucha sin armas. Imagínese cómo sería una guerra. Usted está en el ejército y le dicen a usted, pues vamos ahorita a la guerra. Y le dan sus uniformes bien bonitos, lo preparan, ¿verdad?, con un entrenamiento físico, pero le dicen, no hay armas. Y usted dice, bueno, ¿y cómo voy a pelear esta batalla? En cambio, el Señor nos está dando armas espirituales. Esas armas las podemos usar. La palabra de Dios es una arma de ataque, hermanos. Mire, el Señor Jesucristo tuvo un enfrentamiento con Satanás mismo. Saliendo del desierto por 40 días, se enfrentó a él. Y fue una batalla espiritual, no fue una batalla física, ¿verdad? No llegó Satanás, aquí te va con karate y todo, no. Llegó hablando la palabra. Satanás conoce la Escritura. Entonces tengamos mucho cuidado. Pero vino el Señor Jesucristo y le contestó con la Biblia también. Entonces es algo que nosotros debemos de aprender de Él. Él nos está dando el ejemplo a nosotros. Ahora, nuestra lucha, ya dijimos, es espiritual y usted tiene que estar preparado espiritualmente. Amén. Amén. Y el cuarto paso, debemos de asumir nuestra responsabilidad personal en nuestra libertad en Cristo. Debemos entender que hay una gran diferencia entre libertad y libertinaje. Dios nos ha dado libertad y nosotros poseemos el libre albedrío para poder tomar decisiones. Serán buenas si seguimos los pasos del Señor Jesucristo. Si nos pasamos el límite, pasamos al libertinaje que tiene que ver con el pecado. Hay una diferencia abismal. Son los dos polos opuestos, libertad, libertinaje. Y a veces rompemos esa línea de libertad que poseemos como hijos de Dios. Busquemos 1 Corintios, capítulo 10, versículo 23. Ya este versículo lo hemos leído anteriormente. 1 Corintios 10, 23. El Señor nos da libertad, hermanos. Mire lo que dice la palabra. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. O sea, el Señor nos da libertad para hacer todo. Ahora, existe en nosotros ya la diferencia entre lo bueno y lo mejor. Ya no digamos entre lo malo y lo bueno. Entonces usted puede ahí en ese momento tomar la mejor decisión y decir no. Esto me es lícito, pero no me conviene. Me es lícito, pero no me edifica. Porque si no me edifica, ¿qué hace en mí? Me destruye. Amén. Lo que no le edifica a usted, lo va a destruir. La libertad que gozamos como hijos del Rey no nos da permiso para actuar como se nos dé la gana. Tenemos que ser responsables con esa libertad que Dios nos ha dado. Voy a ir otra vez a la palabra base que leímos, que fue la secundaria, en Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Qué es el yugo de la esclavitud? Es entrar en pecado nuevamente, ¿verdad? Si nosotros nos descuidamos tantito, un poquito,
podemos caer en esa parte. Tenemos que tener mucho cuidado. Si usted se aleja de la oración, si usted se aleja de la lectura bíblica, va a caer en un distanciamiento con Dios. Y ese distanciamiento lo va a llevar a un enfriamiento espiritual. Mira, hay mucha gente que poquito a poco se va alejando del Señor. Y el mundo lo va trayendo. ¿Ya? Y de repente desaparece de la iglesia. Dice, ¿qué pasó con fulanito? ¿Verdad? No sé. Yo creo que estoy en otra iglesia, dicen por ahí. Esa es la esperanza de uno. ¿Verdad? Que vaya a otra iglesia. Pero a lo mejor no estoy yendo a ningún lado. ¿Verdad? Entonces nosotros como hijos de Dios que estamos aquí, también tengamos la preocupación por aquellos que ya tenemos ratos de no ver. Que de repente lo vimos en fuego, ¿verdad? Y de repente como que el fuego se apagó. Entonces, agarra el teléfono. Mira, ¿qué te pasó? No tenés radio, yo te voy a traer. O sea, tratemos nosotros también de encender ese fuego. Amén. El apóstol Pablo, hermanos, nos da su testimonio personal en Filipenses capítulo 3. Todo está cerquita. Filipenses 3, versículo 10 al 14. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. A fin de conocerle, dice. ¿Cómo vamos a conocer al Señor? Volvemos otra vez a lo básico. La lectura bíblica, hermanos, es la que nos hace conocer a Cristo. Lograr el propósito de su llamado. ¿Cómo descubrió Pablo ese propósito? Sirviendo. Así de sencillo. O sea, hay que servir a los demás y de esa manera servimos a Dios. Sabía que todo el proceso es continuo y es creciente. Y él asumió la responsabilidad personal de ese proceso. Entonces la pregunta nuevamente es, como se las hice al principio, ¿cuánto nos parecemos al Señor? ¿Será que nos parecemos bastante o nos falta un poco más? Si nos falta, mire, todavía hay tiempo. Mientras tengamos vida, mientras respiremos, el Señor nos está dando tiempo para que podamos conocerle más. La otra pregunta es, ¿está dispuesto? La disposición es muy importante. Bueno, en conclusión, debemos conocer a Dios y caminar en relación recta con Él. Debemos comprender cuál es nuestra verdadera identidad como hijos de Dios, como cristianos. Debemos reconocer que hay una oposición satánica y también debemos asumir nuestra responsabilidad personal de la libertad que vivimos en Cristo. No confundamos libertad con libertinaje. Hay una línea fina, ¿verdad? Si nos sobrepasamos, estamos mal. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, te damos las gracias, te damos a ti la gloria y la honra. Y te pedimos, Padre, que nos ayudes a ser perseverantes. Que nos ayudes, Señor, a seguir tu palabra, a conocerte más a ti, a tener comunión contigo, así como Cristo lo hacía, a anhelar el crecimiento espiritual, a anhelar el don del Espíritu Santo, ese fruto precioso. Oramos, Padre Celestial, para que cada uno tenga ese anhelo personal. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús.
Amén.